Buenas, mis queridos hermanos. Hoy los saludan nuevamente los misioneros de Jesús y María para compartir con ustedes una nueva sección, una nueva oportunidad de llegar a sus corazones, a sus vidas, a sus hogares, en este gran programa con Jesús en mi hogar, con Jesús en mi corazón, con Jesús en mi vida, porque a eso nos invita precisamente cada reflexión de este hermoso programa. Y hoy los acompañamos los misioneros de Jesús y María, Ángela Izaza y Mauricio Zuluaga. Pero para que entremos en materia, invitemos a la persona más importante, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E iniciamos este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Bueno, Mauro, Angelita, cuéntame. Es que la última vez, o en programas pasados, estábamos hablando sobre la santidad. Y es una santidad que podemos alcanzar todos, ¿cierto? Claro, precisamente a eso estamos llamados. Miremos, para el programa de hoy vamos a utilizar las dos Biblias. La Biblia Reina Valera, que es la Biblia que utilizan nuestros hermanos esperados de las otras denominaciones, y la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica. Entonces vamos a utilizar las dos, precisamente porque hoy vamos a tocar dos temas bien especiales. Precisamente vamos a terminar el tema de la santidad, que lo compartieron Angelita y la misionera Janet. Vamos a terminar ese tema y vamos a hablar sobre los difuntos, los fieles difuntos, porque nosotros enterramos los difuntos, porque nosotros oramos por los difuntos y porque nosotros precisamente hablamos de la resurrección y de lo importante de trabajar por la resurrección, a diferencia de nuestros hermanos esperados. Pero primero vámonos con la pregunta que acaba de hacer Angelita. Es verdad, la santidad es para todos y estamos llamados precisamente a ella. Si quiere, busca Apocalipsis, Primera de Pedro 1:14, yo creo que lo podemos leer, vamos a ver si hasta el 15 o hasta el 16. 1:14. Dale. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando vivíais en vuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Entonces, por ejemplo, esta semana, acá en nuestro municipio, tuvimos las reliquias de tres grandes santos de la iglesia: San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal y de Santa María de la Coque, que es tan bonito de ellos, que precisamente ellos hicieron y vivieron lo que nos está el Señor invitando acá. Ya no vivan como el mundo vive, no, vivan de una forma totalmente diferente y sean santos como vuestro Padre, que los llama, es santo. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica precisamente tiene estos santos? Aclaro,
santo no es solamente al que elevan a los altares. ¿Por qué? Esto es muy bueno aclararlo, porque tú también estás llamado a la santidad. Tu mamá, si en este momento ya falleció, ella tranquilamente en este momento puede ser santa. Que no haya sido elevada a los altares es otra cosa diferente. Pero tranquilamente tu abuela, tu abuelo, tu papá, algún amigo, que llevaron una vida conforme al Evangelio de Cristo, que llevaron una vida de un ejemplo admirable, son personas que tranquilamente en este momento pueden estar gozando de la presencia del Señor. Y que es tan importante tener en cuenta, y a mí por eso me gusta tanto, Angelita, mirar la doctrina de la Iglesia Católica, cómo es de bonita, cómo es de sabia y cómo siempre es guiada a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque si vos ves, a diferencia de cualquier secta, de cualquier otra denominación, la Iglesia Católica, todo el fundamento es totalmente bíblico. Las denominaciones protestantes niegan los santos. Ellos dicen que los santos no existen, que nosotros no podemos pedir a los santos. Ajá. Pero la diferencia con la Iglesia Católica, y vuelvo y les recuerdo, estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, que es la Reina Valera, que es la Biblia protestante. Entonces acá a mí me gusta muchísimo aclarar eso. Por si de pronto este programa lo ven personas de otras denominaciones, se den cuenta por qué la doctrina de la Iglesia Católica es tan hermosa y cómo muchas veces los pastores de otras denominaciones pueden engañar a sus fieles porque no les enseñan la palabra de Dios conforme a como está escrito. Angelita, aprovechemos ahí mismo Apocalipsis 5:8 para que miremos por qué son tan lindos los santos y por qué la Iglesia nos enseña que nosotros podemos pedirle a los santos que intercedan por nosotros. Por eso es tan bonito cuando las personas tienen un santo de devoción. Yo soy devoto, por ejemplo, en el caso mío. Yo amo a San Agustín. ¿Por qué? Por su ejemplo. Porque fue un hombre totalmente pagano. Porque fue un hombre que se metió en cuanta cosa existía en su tiempo. Pero después él va a decir claramente, y a mí me fascina varias frases que tiene San Agustín de Hipona. Una de ellas, tarde te amé. Eso me fascina a mí, esa frase de él. Él se da cuenta que después de haber estado metido en cantidades de cosas, metiéndose a querer experimentar una cosa u otra, se da cuenta que la realidad es Jesucristo. Y él va a decir, tarde te amé. Pero también hay otra frase hermosa de él, cuando va a decir, el que se aleja de Dios, todo lo bueno se aleja de él. Entonces, así por el estilo, muchísimos son devotos de San José, son devotos del Padre Pío de Pietrelcina y así de diferentes santos. Y escuchen por qué nosotros le pedimos a los santos. Y mire que todo es bíblico. Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos... Espérame, Angelita. Los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Son los 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Son las 12 tribus de Israel que representan el Antiguo Testamento. Los 12 apóstoles del Cordero que representan la iglesia naciente. Y están en la presencia de Dios. Y vamos a ver quiénes más están en esa presencia de Dios. Y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Que son las oraciones de quién? De los santos. ¿De quién, Angelita? De los santos. Son las oraciones de los santos. Y miren qué bonito lo que dice. Los 4
repíteme, Angelita, por favor. Los 4 seres vivientes. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Se postraron. O sea que si está diciendo se postraron es porque están ¿qué? Orando. Y están vivos. Y es porque están vivos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la doctrina protestante, nosotros por eso creemos en la santidad. Nosotros por eso creemos que nuestra existencia no es solamente acá, que nuestra existencia va a trascender mucho más allá, o al cielo, o puedes ir al purgatorio, o puedes ir al infierno. Ese es conforme a la vida que tú lleves, a la vida que llevemos cada uno. Y por eso trabajamos por ella. Mauro, pero a mí sí me gusta aclarar mucho cuando nosotros hablamos de todos los santos que tenemos en el cielo, que pueden orar e interceder por nosotros, pero que la mayor intercesora, ¿quién es? La Santísima Virgen María. Y no hay otra más grande para interceder por nosotros que la Santísima Virgen María. ¿Qué me puedes decir sobre esta parte, Mauro, como para dejar bien claro esta parte? Espectacular, me fascina. Andate buscando Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. ¿Por qué? Acá, gracias a Dios, Angelita hace esta pregunta. Porque muchísimos hermanos esperados los han engañado con algo que no tiene argumento. ¿Qué es? ¿Qué les han dicho? Es que el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso es el cuento que les meten y con esto los engañan. Y con esto se han arrastrado muchísimos católicos hacia otras sectas protestantes. Y escuchen qué va a decir Primera de Timoteo 2:4. No, colócalo en el 5. ¿En el 5? Sí. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, los pastores protestantes les van a enseñar a sus fieles que el único que intercede es Jesucristo. Esto es totalmente falso. Intercesores tenemos muchísimos. Están así que si tú vas a ver cualquiera de los fieles que estén en las otras denominaciones, ¿qué van a hacer? Le van a decir al pastor, pastor, necesito que ore por mi mamá, necesito que ore por mi matrimonio, necesito que ore por esta dificultad que tenemos con nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? Están pidiendo intercesión. Ajá. Lo mismo hacemos nosotros, pedir intercesión. Entonces, aquí hay un error muy grande. ¿Cuál es? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es el único. ¿Por qué? Porque aquí lo voy a explicar facilito, pero hagamos una cosa. Como me parece que este es un punto muy bueno y vamos a salir a unos comerciales, salgamos y regresamos para explicar bien por qué Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero
pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. De nuevo con ustedes, mis queridos hermanos, familias hermosas allá, detrás de cámaras, con Jesús en mi hogar y también, lo más importante, con Jesús en mi corazón. Mauro, continuemos con este tema tan hermoso que a mí me mueve mucho, y es que, ¿por qué Jesús es el único mediador ante el Padre? A ver, esta parte la estábamos explicando y quiero que quede muy claro, porque acá es muy importante mostrar por qué Jesús es el único mediador. Yo voy a colocar un ejemplo sencillo. Vamos a colocar el ejemplo cuando el oriente antioqueño sufrió tantísimo en la parte de la violencia que había tantísimos secuestrados. ¿Qué sucedía? Que muchas veces secuestraban un familiar y ¿qué hacía la guerrilla o los grupos al margen de la ley? O lo que hacen, pero lo estoy diciendo hacían por lo que hubo un tiempo en que fue muy continuo esto. ¿Qué hacían los grupos? Pedían una suma por el rescate de esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos, Angelita era conocida de uno de los capitanes de la guerrilla. Entonces, ¿qué hizo Angelita? Como era conocida de él, fue y habló para interceder por ese joven que estaba secuestrado. Y habló, venga, ese muchacho es un muchacho bueno, es un muchacho de una buena familia. Fue e intercedió por él. Pero resulta que vino otra persona conocida de la familia del joven y dijo, venga, yo pago por el rescate de ese joven, que fue el mediador. Pero miremoslo, es porque yo quiero verlo como en la palabra de Dios. Acabamos de leer 1 de Timoteo 2:5. Volvamos a leerla, pero ya leamos el 6 para que nos explique por qué es el único mediador. 1 de Timoteo 2:5. Sí. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y vamos a escuchar por qué es el único mediador, el único. Que se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué sé qué? Que se dio a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que entregó su vida por rescate de todos, para poder que todos tuviéramos acceso al reino de los cielos, para que todos tuviéramos acceso a la salvación, para que todos pudiéramos llegar a la santidad. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Sí, ahí. Es el único que se entregó por rescate por todos. Pero aquí mismo, en este mismo, nos va a mostrar por qué los santos sí pueden interceder y por qué nosotros también podemos hacer oración e interceder por otras personas. El único mediador es Jesucristo, pero los santos. Y nosotros sí podemos hacer oraciones, súplicas, ruegos. Léete 1 de Timoteo, ahí donde lo tienes, pero vas a leer el 3, el 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y es agradable a nuestro Dios y Salvador. Dale.
que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, ya el que leímos ahorita. Ahí, perdón, Angelita. Sí. Entonces, miren qué bonito acá cómo nos dice toda esta parte de que Dios nos permite a nosotros hacer esas súplicas, hacer esas oraciones, hacer esos ruegos de tantas personas que necesitan. Y Angelita, si quieres, pásate a Efesios 1:1. Efesios 1:1. Efesios 1:1 nos va a decir por qué es tan importante que nosotros trabajemos por la santidad. Y es que es tan lindo porque en Apocalipsis nos decía que ante el Cordero están los 4 evangelistas, que están los 24 ancianos, y que ellos llevan unas copas con oro, que son las oraciones de los santos, de aquellas personas que estuvieron en la tierra y que fueron ejemplo para nosotros, porque precisamente a eso hemos sido llamados. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿A quién le está hablando? ¿A quiénes? A los fieles. Sí, pero antes de los fieles. A los santos. Por eso, entonces repítelo todo, Angelita, para poder que yo no entienda. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y a fieles. los santos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados precisamente a la santidad. Y si quieres, miremos lo que tú decías ahorita. Porque María tiene algo que es hermoso y que, bueno, aquí voy a aprovechar. La Iglesia Católica tiene 4 tipos de veneración a los santos, pero tenemos que explicarlo. Dulía es precisamente a la Virgen María, la veneración a María, que vos le podés pedir a María. ¿Por qué? Dulía a todos los santos. Dulía a todos los santos. Esa es la veneración que le hacemos a los santos. Hiperdulía a la Virgen María. ¿Por qué hiperdulía? Hiperdulía está todavía mucho más arriba, porque es como, por decir algo, Angelita tiene hermanos. Vos querés a tus hermanos. Y vos tenés a tu mamá. Vos amás a tu mamá. La amo mucho. ¿Vos amás más a tu mamá o a tus hermanos? A mi mamá. A tu mamá. Lo mismo es en este caso. La veneración es mayor a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque fue la elegida para el plan divino de la salvación, para que por medio de ella llegara el Salvador. Entonces la Iglesia le hace hiperdulía, protodulía, la veneración que se le hace a San José. Pero viene el más importante, que precisamente es latría. Latría, ¿qué es? Adoración. Solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Esa es la adoración. El único que se adora es a Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios prohíbe precisamente la idolatría. La idolatría, ¿qué es? Ya lo hemos explicado en otros programas. Precisamente, ido viene de ídolos, falsos dioses. Latría, adoración. Si lo unimos, adoración a falsos dioses. Pero hoy no me voy a meter con eso. No sé, Angelita, si así hablamos de los difuntos para que expliquen. No, pero verdad que íbamos a leer Juan 2:3 para que veamos por qué María es tan importante. Juan 2:3. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen más vino. Jesús respondió: mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Escuchen acá.
María está pendiente de tus necesidades, de mis necesidades, y le suplica a su hijo por esa necesidad. Hijo, se le acabó el vino a este matrimonio, se le acabó el vino a este joven que está en las drogas. Y viene Jesús y le dice, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora, pero vamos a ver la importancia y la relevancia de María. Dale. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Haced todo lo que Él os diga. Dale. Había allí 6 tinajas de piedra para agua de la que usan los judíos para la purificación. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Después dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino sin saber de dónde era. Dale. Aunque lo sabían, los sirvientes que habían sacado el agua llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Sigo. Sí, dale. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. ¿Fue la qué? La primera señal. Fue la primera señal que hizo Jesús, el primer milagro que hizo. Y lee el pedacito que sigue. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. Fue la primera señal milagrosa que hizo, y la hizo por intercesión ¿de quién? De la Santísima Virgen María. De la Santísima Virgen María. Por eso María es tan importante en el plan de la salvación. Podríamos hablar de María todo lo que quieran, pero vamos a meternos en la parte de los fieles difuntos. Vámonos a Lucas 20:37. Lucas 20:37, y mientras tanto yo me voy a meter a un texto que no lo tienen nuestros hermanos esperados, porque en la Biblia de ellos no tienen el libro de la sabiduría, ni el libro de los macabeos. Hoy yo les voy a compartir un par de citas bíblicas de esos 2 libros, porque como no la tienen ellos, porque esta Biblia no tiene sabiduría. La Biblia de los protestantes es una Biblia sin sabiduría, y sería muy bueno que se preguntaran por qué. Porque Santiago 1:5 va a decir, el que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor, que la da generosamente. Y en los 7 libros que le quitaron los protestantes, le quitaron precisamente el libro de la sabiduría. Entonces sería muy bueno hacer ese cuestionamiento, ¿por qué le quitan sabiduría sabiendo que Dios pide que pidan la sabiduría? Mauro, entonces el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y seguido el Día de todos los fieles difuntos. De los fieles difuntos. Y por eso se conmemora el 1 y el 2. Correcto. Estas 2 fiestas seguidas, ¿cierto, Mauro? Correcto. Entonces es Lucas 20:37 y siguientes. 37, listo. Y que los muertos resuciten. Miren por qué la Iglesia Católica insiste tanto en trabajar por la salvación. No es como dicen las doctrinas protestantes, yo soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, así no es. Hay que trabajar porque nuestra existencia no acaba acá. Nuestra existencia va mucho más allá. Dale, Angelita. Aún Moisés les enseñó... Repítelo desde el comienzo para que... Y que los muertos resuciten. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Escuchen. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya están muertos, pero escuchen. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por eso Él está clamando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya están muertos, pero siguen vivos, porque nosotros no tenemos un Dios de muertos. Ajá. Tenemos un Dios de vivos. Ya regresamos en unos minuticos.
No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla, con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola mis hermanos, de nuevo acá con ustedes en este espectacular programa con Jesús en mi hogar. Venimos compartiendo la importancia de los fieles difuntos. Y aquí yo quisiera irme a un texto que sí lo tienen en la Biblia, la Reina Valera, Eclesiastés 12:7, porque los protestantes van a enseñar, como dice un cuento popular, muerto el perro, acabada la chanda. No. En el caso de nosotros los cristianos, el cuerpo muere, pero el alma no. El alma sigue viviendo, valga la aclaración, lo que yo decía ahora, conforme a cómo hayas llevado tu vida terrena. Escuchen Eclesiastés 12:7. En otras Biblias lo pueden encontrar como Coelet 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra. Espérame, el cuerpo, que es materia, vuelve a la tierra, pero vamos a ver el alma. Y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que es el aliento de vida o el hálito de vida, vuelve a Dios, que es quien lo dio. Entonces, vení Angelita, vámonos a Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9, vamos a ver si es esa. 6:9. Sí, Cuando él abrió el quinto sello. dale. Sí es. Escúchenlo. Cuando él abrió el quinto sello debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Las almas de los mártires que habían sido muertos. Por eso la Iglesia Católica, que es tan hermosa, nos enseña cuando hay una liturgia especial, cuando hay una Eucaristía que se conmemora por un mártir. Por eso vemos que el sacerdote sale con vestiduras rojas. Precisamente
reflejando que es el martirio de ese santo. Vamos a ver, repíteme ese pedacito, Angelita, y seguimos. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y por el testimonio. Por eso es que nosotros nos basamos en ese testimonio de los santos, porque lo han dado y por ese testimonio nos atraen a querer hacer las cosas de la mejor manera. Dale. Y clamaban a gran voz. Venga, ¿y qué? Y clamaban. Y clamaban. O sea que si claman, no están muertos, están vivos, porque un muerto no puede clamar ya, pero las almas siguen vivas. Lo decía el libro del Eclesiastés y aquí lo está confirmando Apocalipsis. Dale. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Por qué? Porque ellos le están diciendo a Dios, Señor, ¿cuándo vas a hacer ese juicio por aquellos que cometieron estas faltas en la tierra? Pero ellos están clamando a gran voz. Leamos acá, Angelita. Este libro no lo van a encontrar en la Reina Valera si de pronto hay algún hermano de otra denominación. Porque como les dije, hay 7 libros que la Reina Valera no lo tiene, no los tiene. Ellos van a decir que la Iglesia Católica le pusieron 7 libros. No, la Iglesia Católica no le puso 7, le puso 27 libros, porque la Iglesia Católica le puso todo el Nuevo Testamento, pero eso lo explicamos en otro programa. Eclesiástico 38, 16. leámoslo, sí, desde el 16. Escuchen qué bonito. Hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que expresará tu dolor. Aquí el Señor nos está invitando a través de su palabra, cuando muere un familiar, es válido, es totalmente válido que llores, que hagas ese duelo. Y escuchen qué bonito. Luego entierra su cuerpo como se debe. Acá esto es supremamente importante. Entierra su cuerpo como se debe. No es correcto que yo me llevo las cenizas de un familiar a tirarlas al mar o a tirarlas a una quebrada o que a dejarlas en la sala de la casa como hacen muchos. No, eso no es cristiano, eso no es de la Iglesia Católica. Dale, Angelita. Luego entierra su cuerpo como se debe y no descuides nada referente a su sepultura. ¿Luego qué? Luego entierra su cuerpo como se debe. Entierra su cuerpo como se debe. Dale. Y no descuides nada referente a su sepultura. Gime amargamente, golpéate el pecho, haz el velorio como conviene, por 1 o por 2 días, para marcar la separación. Luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena interior consume las energías. Mauro, qué belleza. Yo sí quiero preguntar, o no sé cómo nos podrías explicar esta parte, que hay mucha gente que se queda con ese dolor cuando fallece un ser querido, que no lo dejan partir en paz, que lloran y lloran día y noche, y Mauro, y son 2, 3 años, 6 meses, o 5 años, o toda una vida cargando con eso. Mauro, ¿por qué? Aquí es muy, muy importante lo que está diciendo Angelita. Aquí, miren que las mismas Sagradas Escrituras nos están enseñando que es válido sentir el dolor. Claro, se perdió un ser querido, una persona que estuvo durante muchísimo tiempo en compañía tuya, era tu mamá, era tu papá, era esa abuela que muchas veces te cuidó como si fuera tu propia madre. Entonces, claro, está la pérdida de ese ser querido, pero aquí es lo importante de soltar a esa persona. Angelita, pásate para responderte a la pregunta. Sabiduría 3, Sabiduría 3.1. Vale. Sabiduría 3.1 nos va a decir precisamente algo bien importante, que ahí es cuando nosotros comprendemos. Vea, yo les digo, a mí la muerte me parece algo tan supremamente espectacular, tan suprema, pero supremamente espectacular. ¿Qué dice Sabiduría 3.1?
Las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿En quién están las almas de los justos? En las manos de Dios. En las manos de Dios. Entonces, si tu familiar ya partió de este mundo y su alma está en las manos de Dios, ¿por qué estar tristes? ¿Por qué estar con ese dolor? Por el contrario, yo les digo, cuando uno aprende a comprender esa parte de la muerte y que la muerte realmente es el inicio de la vida, no la muerte como la hemos conocido, la muerte es el paso a la vida auténtica, es el paso a la vida verdadera. Valga la aclaración, lo he repetido ya varias veces, conforme a tu estilo de vida. Porque si tú no preparaste tu alma para ese momento difícil, para ese momento en que ya iba a llegar la muerte, para saber si tu paso va a ser a la derecha, como va a decir Mateo 25:31 y siguientes, ustedes lo leen en casa, en el juicio final, el Señor llamará a unos, a sus ovejas y a sus cabras. A las ovejas les dirá, vengan a mi derecha, benditos de mi Padre. Pero a las cabras las colocará a la izquierda, apartados de mí, malditos, id al fuego eterno. Entonces aquí sí nos está mostrando el Señor que existe el cielo y que existe el infierno y que tú trabajas o para el cielo o para el infierno. Conforme a tu vida va a ser también lo que vas a recibir después. Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que siembres, eso cosecharás. Dale, Angelita, sigue acá donde vamos. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. Ningún tormento podrá alcanzarlos. Y escuchen lo que sigue, es hermoso. A los ojos de los insensatos están bien muertos. ¿A los ojos de quién? De los insensatos. Por eso los protestantes no creen que nosotros tenemos una vida después de esta. Para los insensatos, para los que no creen, para los que no siguen la palabra de Dios auténtica, esto parece una derrota. Escuchen. Y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos. Parece que nada quedó de muertos, ya ellos murieron, se acabó su existencia, pero en realidad entraron en la paz. Qué hermosura. Pero en realidad entraron en la paz. Mauro, y hacia la carrerita que yo quiero que expliques que es la iglesia purgante, la iglesia triunfante y la iglesia militante, si me haces el favor, Mauro. Qué bonito. Precisamente la iglesia católica tiene 3 estados. Tenemos el cielo, que es la iglesia triunfante, las almas de los justos que ya están en la presencia de Dios. Esa es la iglesia triunfante. La iglesia purgante, las almas que están en el purgatorio. ¿Por qué? Porque es como cuando tú cometes una falta acá terrena. Tú cometes una falta, muchas veces te va a tocar ir a la cárcel a pagar esa falta que cometiste. Unos van a pagar 1 año, otros van a pagar 6 meses, otros van a pagar 15 años, dependiendo las faltas que hayas cometido. Lo mismo es en el purgatorio. ¿Por qué? Porque al cielo no puede entrar nada impuro, pero Dios no es tan malo y tan condenador como lo enseñan en las sectas protestantes, que si tú cometiste un pecado, entonces ya te vas para el infierno. No, así no es Dios. Dios tiene una enseñanza totalmente diferente y es el estado del purgatorio. Entonces tenemos la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante o la iglesia peregrinante, que somos nosotros los que estamos acá en la tierra trabajando precisamente para ir buscando cada día la santidad. Pero aquí hay que comprender una cosa bien importante. La iglesia militante, que somos nosotros oramos por la iglesia purgante, por las almas del purgatorio. Por eso es tan importante orar por las almas del purgatorio. Angelita, para que no te dé tiempo, ve buscándome acá, por favor, 2 de Macabeos 12:40. Entonces, nosotros en la iglesia militante oramos por las almas del purgatorio. La iglesia triunfante, que son las almas que están en el cielo, oran por la iglesia militante, por nosotros.
por la iglesia purgante no puede orar por nadie, porque están en el purgatorio. Ellos no pueden interceder por nadie. Las almas que están en el purgatorio solamente esperan oración de nosotros. Eso es muy bueno tenerlo claro. Y escuchen por qué la Iglesia Católica es tan linda. 12:40. 12:40. Y nos enseña la importancia de mandar las Eucaristías por los fieles difuntos. Escuchen qué bonito. Y aquí yo voy a aclarar algo, que esta pregunta es muy común. ¿Por qué muchas veces una persona se suicidó y le dicen a uno, Mauricio, entonces el hijo mío se condenó? No, yo no soy Dios. Y como no soy Dios, yo siempre les digo, hagamos lo que manda la palabra de Dios. Vamos a ver qué manda. Segunda de Macabeos 12:40. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnia. O sea, dioses falsos. Ellos tenían unos dioses falsos y era prohibido, escúchenlo. Lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, y escuchen, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó, Judas Macabeo, para que no van a pensar que es Judas Iscariote, no, es Judas Macabeo. Animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que se le permitió mandar a Jerusalén, al templo de Jerusalén, ¿para qué? Unas 2.000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Que se ofreciese un sacrificio por el pecado. Ya el sacrificio que nosotros ofrecemos, ¿cuál es? La Santa Eucaristía por los fieles difuntos. Yo los voy a invitar, hagamos una oración grande, pero corta en tiempo, porque ya se nos acabó. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te pido que estas palabras, que son tuyas, lleguen a lo más íntimo del corazón de cada una de las personas que vayan a ver este programa y que a través de ellas comprendan la importancia, cómo nos invitas, Señor, a trabajar por nuestra vida, que sea recta ante ti, para un día alcanzar los gozos eternos en la santidad, donde tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Hasta la próxima.